Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Luis, la verdad que es muy valiosa tu participación y todo lo que en su momento, en el primer ciclo, todavía con Comunidad Saludable, bueno, hemos desarrollado temas realmente muy interesantes, me acuerdo, que eran muy candentes, digamos. Hoy estamos, como vos dijiste cuando ingresaste justamente acá a la radio, de que estamos un poco más tranquilos, pero bueno, pero hay que ya ser proactivo, digamos, y tratar de que esto siga Claro, a así. pesar de que esté tranquilo, no quita el hecho de que sigue siendo un problema que obviamente falta ponerle atención y buscar una solución. Claro, sí, un tratamiento, digamos, que es lo que tenemos que hacer y es un poco nuestra responsabilidad, digamos, de exponer los contenidos justamente para que la gente conozca y sepa cómo manejarse, porque yo creo que justamente lo que decimos en este programa y en su momento lo hemos desarrollado es el tema que creo que estamos en la era de los conocimientos. En la medida en que las personas sepan que conozcan cómo manejarnos, cómo viene esto del planeta, cómo se está de alguna manera desarrollando todo, me parece que es mucho más, se sobrelleva mejor. No solo con este aspecto, con muchos temas que tienen que ver también, que en algún momento también lo hemos tratado acá en Tribu Saludable, con respecto al tema de las profecías y todo eso. Es interesante saber, y ese es un poco nuestra misión, mi misión, la misión de Tribu Saludable, de todos los que trabajamos acá en el equipo de Tribu Saludable. Willy justamente está grabando para subir a nuestro canal, sobre todo el de YouTube por ahora, Instagram también seguramente ya lo vamos a hacer. Bueno, Luis, dejo a tu... No, yo Perdón, estoy esperando perdón. para que Noelia pueda presentarse. Ahí llegó la señorita Noelia. Yo ya te dije hoy, ¿te acordás? Te dije tarjeta amarilla la segunda, la tercera es roja ya. Por favor, qué atrevimiento. Están esperando mi momento en mi show. Sin eso no puede arrancar esto. Claro, o sea, es como una hay mucho cosa... tráfico también, y eso impide poder llegar. No, mira, si no el tráfico es la lluvia, si no es la lluvia. Siempre me pasa algo. Yo tengo siempre. Ahora di 800 vueltas. Así que muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya después ya se divirtieron conmigo, que es lo esencial, y eso es lo que me encanta de poder reírnos. Hoy yo pensé que estaba como un poquito más fresco y no, hace 21 grados, está lindo para poder disfrutar y quedarse todos en su casa porque estamos en plenas elecciones, o sea que después de las 12 de la noche... Sí, seguimos en elecciones, ¿no era la semana pasada? Sí, por supuesto que seguimos en elecciones, mañana son muy importantes que la gente vaya a votar, por supuesto, son las PASO 2021. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Todo bien, muchísimas gracias. Tarde estaba por decir muy buenas noches. Claro. No, muchísimas gracias, como le decía Jorge, por la invitación al espacio. Contento, obviamente, por volver a participar del programa. Es un placer participar en estos espacios que, obviamente, más que nada es por como están en familia ya, porque varias veces ya he venido, entonces totalmente. La tranquilidad de poder estar acá es grato. El tema de la bajante del río Paraná, decía justamente al inicio del programa, que bueno, es una bajante que se está como prolongando en el tiempo, porque antes, yo me acuerdo, había una subida, había inundaciones, había eso, pero eran esporádicos, o sea, había tiempos de un mes, 15 días, pero ahora esta bajante creo que ya supera los 2 años, ¿no? Y eso tiene que ver con... Todo tiene que ver con todo, eso es importante Totalmente. saberlo, que no solo somos todo. Es un problema cíclico y que no solo es un problema natural, sino también que hay problemas, obviamente, de alteraciones por parte del ser humano, que eso siempre hay que resaltar, el mal uso, la desertificación del suelo, la explotación que hacemos hacia los recursos, eso también tienen con el tiempo repercusión en todo el equilibrio natural que hoy existe.
Y así obviamente hoy se puede reflejar en lo que pasa en el río Paraná, que tenemos una bajante histórica que no ocurre hace 77 años, e incluso van 740 días que obviamente el río Paraná está bajo, a pesar a que estos días tuvo un pequeño repunte, pero que que en pocas semanas va a volver a bajar nuevamente debido a que las zonas bajas están muy con escasez de caudal de agua. Entonces eso también es importante resaltar, que pese a que ha llovido, eso no quiere decir que el río Paraná va a volver a tener su repunte natural. No, hace falta mucho caudal de agua para que el río Paraná tenga su ritmo natural. ¿Cuándo va a pasar eso? Ni siquiera nosotros sabemos, a ciencia cierta no sabemos. Es una cuestión de condiciones climáticas que obviamente esperemos que sean dadas pronto para que obviamente el río Paraná vuelva a tomar su ritmo natural, y sobre todo para que las especies de fauna íctica no se afecten, ¿no? Claro, no se afecten más de lo que ya están afectadas. Hay algo importante que resaltar. Hace poco también salió el 6º informe del IPCC, que es el informe sobre cambio climático a nivel mundial, donde ha reflejado los distintos problemas mundiales en cuestión a cambio climático, y es un informe muy importante de leer y de saber cómo está nuestro ambiente a nivel internacional y mundial, porque como bien lo decía y lo vivo diciendo, es que en el cielo no existe la frontera. Entonces todos los distintos problemas ambientales que nosotros vemos a nivel mundial, muchas veces tenemos esa forma de decir, no, acá no va a pasar o acá no va a tocar. En el cielo no existe frontera, entonces de toda manera, de alguna manera nos va a perjudicar de manera directa, porque nosotros también estamos haciendo distintas devastaciones o distintos daños hacia el ambiente, así como las grandes deforestaciones, así como el abuso de nuestros recursos naturales. En este caso, en nuestra fauna íctica, estamos aprovechando que están de manera vulnerable y que aprovechamos para saquear el río Paraná. Y hoy hay algo importante también a resaltar, que el río Paraná es uno de los ríos más importantes a nivel mundial, es uno de los 10º río más importante del mundo en cuestión de caudal de agua. Por eso iba a decir, por el caudal. Claro, por el caudal de agua, y que hoy incluso perdió más de 10 veces de su superficie de caudal de agua. Hoy está en el 6% cuando su ritmo natural es del 50 y el 60%. Yo hace unos días estuve hablando con organizaciones de Río Paraná, que es una organización de Brasil, donde ellos también están manifestando y pidiendo al presidente Bolsonaro a que se tome una medida de emergencia hídrica en el estado de Brasil. Nosotros aquí en Argentina tenemos una emergencia hídrica, pero estamos esperando a ver qué pasa, si seguimos discutiendo cuánto presupuesto se van a gastar, porque realmente hasta el día de la fecha no he escuchado ninguna alternativa para solucionar o quizás tratar de mitigar estos efectos que obviamente nos perjudican a todos. Luis, nombraste que hace 77 años. ¿Tenés idea por qué fue en ese momento? ¿Y por qué desde ahí no empezamos como a trabajar en esto del medio ambiente y no ahora que es como más mediático, por así decirlo, o tenemos la tecnología a mano? Mira, es algo muy fácil de decir. Hace 77 años quizás no teníamos la información, o quizás tanto no escuchábamos a los científicos, o quizás no le dábamos el espacio que corresponde. Hoy en día... No tanta abundancia como hay hoy de conocimientos y de herramientas para poder detectar todo, o sea, y la misma... comunicación es mucho más fluida, digamos. Y tampoco había las ambiciones que hoy existen para tratar de buscar soluciones. Te cuento, yo cuando empecé en el 2012, cuando comencé a tocar los temas ambientales, era como que estaba tocando un tema rarísimo, o era tocar un tema que nadie creía o que incluso no iba a tocar. O incluso cuando escuchaba al presidente Al Gore hablar sobre cambio climático, era como algo muy lejano o algo muy a futuro que iba a pasar. Y que hoy nosotros mismos estamos padeciendo de los distintos fenómenos climáticos, y que obviamente somos testigos. Yo siempre digo, no es necesario ser experto o científico para saber que existe un problema ambiental y que necesita una pronta solución y búsqueda y participación, sobre todo para tratar de buscar una solución a los distintos problemas que hoy existen. Porque si bien ponemos en la mesa el tema, la falta de participación carece muchísima, y la falta de voluntad, tanto como el sector social y como obviamente de los funcionarios que hoy tienen la posibilidad de tratar de brindar las herramientas para tratar de solucionar, tampoco hay voluntad.
Sí, la verdad que es todo un tema y ya lo vimos justamente en el primer ciclo, digamos, de cuando todavía Comunidad Saludable, que el tema de... Pero bueno, siempre o sea, es bueno de alguna manera, y esto también lo hablé con el invitado anterior, a vos, Luis, Alex Moliné, de que es importante el tema de alguna manera de asociarnos entre lo público y lo privado para poder tratar los distintos temas, porque yo creo que ahí se tiene mucho más fuerza. Claro que sí. Entonces, bueno, esto es hacer un poco comunidad, digamos, o tribu entre todos para tratar de ver la solución en forma integral, digamos, o sea, integralmente tratar la solución, pero también nosotros estemos unidos para poder hacer enfrentar estas consecuencias. Claro, lo que tengamos que hacer, digamos. Y otro de los problemas que ha dejado al descubierto el río Paraná, el problema de la cantidad de residuos que ha dejado al descubierto, distintos tipos de chatarrerío, y que hoy incluso, pese a que está en esas condiciones, el ser humano o la persona o el ciudadano común no toma conciencia de que necesitamos cuidarlo entre todos, más que nada, no solo el río, sino las especies que alberga el río Paraná, que es un ecosistema al descubrir y por descubrir, porque hay muchas especies todavía que faltan por descubrir y que incluso muchas especies corren riesgo a extinguirse si el río Paraná continúa bajando, porque hay peces migratorios, así como el surubí, el dorado, que son especies que obviamente que van llegan a otro lugar, digamos, a procrearse. Claro, que tienen temporadas o periodos que obviamente suben a río hacia arriba para poder reproducirse y río hacia abajo para poder obviamente alimentarse, que eso hoy en día se está preocupando porque en realidad no sabemos si va a pasar eso, claro, y si cuántas especies se van a verse afectadas en este sentido. Y después tenemos que sumar el saqueo constante, la pesca, la depredación que existe sobre el río Paraná, que es una preocupación porque si bien no solo es un problema o normativa de una provincia, sino que también falta una unificación por parte de todas las provincias que conformamos la ribera del río Paraná, porque compartimos con la provincia del Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones. Somos provincias que obviamente formamos parte del río Paraná, pero ninguno nos preocupamos por tratar de resguardar y trabajar bajo una normativa que sea totalmente unificada, porque vos acá podés pescar tranquilo, cruzar al otro lado del Chaco tenés otra normativa. Tratar de dejar algo mejor de lo que ya está a nuestras generaciones futuras. Eso es importante apuntar. Yo, por ejemplo, estoy pensando cómo será el informe de biodiversidad que saldrá el año que viene, cómo estaremos en biodiversidad en cuestión de especies, cuántas especies hoy ya se están extinguiendo, y todo eso se va a reflejar en ese informe. ¿Y dónde se emite eso? ¿Quién es el responsable de emitir ese informe? Lo emite la ONU. La ONU Ambiente lo emite ese informe en trabajo en conjunto con distintas organizaciones ambientales. En una de ellas es el Fondo Mundial para la Naturaleza, que aquí en Argentina es la Fundación Vida Silvestre, y trabajan en conjunto con distintas organizaciones, más que nada para tener un relevamiento de las especies que existen. Algo importante que es que la provincia de Corrientes está trabajando en un proyecto de educación ambiental propio de la provincia de Corrientes, que eso es importante, a pesar de que hay una ley nacional de educación ambiental, que eso es importante también, pero es importante que Corrientes también pueda implementar según sus lenguajes y su forma de poder transmitir, que eso es importante tener, porque no en todo lado, porque tenemos que tratar de difundir en distintos lugares las formas y cómo difundirlo, que eso es importante. Pero además por la importancia que tiene Corrientes por el tema no solo del río Paraná, sino también por los esteros liberados. Claro. O sea, nosotros tenemos una y la riqueza de biodiversidad que tenemos es enorme. Es enorme. No sé si no la más provincia la que más puede tener, porque que las otras provincias, por ejemplo, Chaco, o sea, mucho no tiene, digamos, porque, o sea... El Chaco tiene, lo que pasa es que no se le da mucha difusión, y aparte que tenemos problemas de deforestación con la provincia del Chaco, que es uno de los grandes problemas histórico también de la Argentina, que se siguen deforestando grandes hectáreas, y sobre todo hectáreas con altísimo valor ecológico y ambiental, y que sobre todo son de distintas... Y que eso es justamente lo que sacan porque es el valor que tiene y es lo que venden. Digamos, y aparte son hábitats de diversas especies, desde el insecto más pequeño que vos pueda ver y que decís, es un pequeño insecto, ese pequeño insecto que vos lo ves insignificante, cumple un rol fundamental en el ecosistema. Como decíamos, importante que realmente hayan proyectos seguros y que realmente tenga un curso, no es solamente en tiempos de o épocas de
para Sí, cada claro. político, exactamente, sino tiene que ser durante todo el año y todo el tiempo. Ahora, que la verdad que lo que es el ecosistema y la naturaleza y todo, está como golpeando a las puertas hace bastante tiempo. Claro, No queríamos entender hasta que sucedieron todas estas cosas y y lo siguen lamentablemente, haciendo. exactamente, Fíjate, lo en el seguimos Delta los viendo. carpinchos comenzaron a aparecer y tocar las puertas de la gente que habían Exacto. invadido sus propios hábitats y que hoy ellos, por decir, quieren intentar recuperar Cuando su... vos decís el Delta, ¿a qué te referías? ¿A qué lugar? De Buenos Aires. De Buenos En Aires, Buenos Aires. sí. Ah, sí. Sí, sí, donde Porque los acá no carpinchos- tenemos. No, no. No. Lo que sí Acá tenemos es hay- carpincho. Sí, carpincho sí hay. Claro. Acá Sí, cerquita también en seguro. Santa Ana. Sí, en no, muchos claro. lugares. Justamente en la zona de Santa Ana también tenemos muchas zonas, muchos urbanización privada que se están haciendo Sí. Sí. y que obviamente el año pasado creo que tuvimos un problema también con uno de esos predios privados de urbanización que ha tratado de invadir lo que es la Reserva Natural Laguna Brava. Es una reserva natural donde ha invadido, comenzando haciendo arroyos, por decir, zanjas o conexiones artificiales que conectaban con la laguna, donde esto generó un impacto en la laguna porque comenzó a descender su caudal y generó preocupación en los vecinos, pero sobre todo con los guardaparques por ver la forma drástica en la que fue descendiendo su caudal. Y bueno, fue por estos clandestinamente, estos lagunas artificiales que quieren armar estos predios privados. Tiene que haber una multa. Claro, lo que yo sea siempre... como un ejemplar o algo así que genere algo, un impacto que diga, bueno, sí, no debemos hacer esto. Yo lo que siempre digo es que si vamos a sacar una ley en cuestión de todo lo que sea temas ambientales, tiene que haber un ente que lo aplique, un ente que tenga conocimiento en los temas que se va a aplicar. Hoy eso es lo que falta en la provincia, los entes que estén, porque el ciudadano muchas veces quiere denunciar estas actitudes y no sabe dónde acudir, porque muchas veces falta la información de dónde y cómo debo actuar en estos casos, con quién debo ir, y no hay, y tampoco hay el personal adecuado como para que pueda ahí actuar de manera correspondiente. Cualquier tipo de daño ambiental que hoy se provoque o pérdida de biodiversidad con el tiempo nos termina perjudicando a todos y obviamente termina rompiendo, desencadenando un equilibrio natural que ya existe y que obviamente el paso del ser humano lo que hace es eso, nada más que con su mano dañina perjudicar más de lo que ya está. Y esa mano dañina tiene alguien que potencia eso o propicia que es la parte del materialismo, digamos. Claro. Porque el tema de la depredación, el tema de todo eso, de la destrucción, el tema no solo del ictícola acá del río, sino también lo que es depredar, digamos, qué sé yo, la parte forestal, todo tiene que ver con y eso la verdad que es bastante preocupante y no habla bien del ser humano, digamos, porque la verdad que somos seres humanos, pero en algunas cosas somos muy pocos humanos realmente. Bueno, Luis, vamos a entrar en una pequeña pausa, pero quiero dejar una pregunta para ver, porque estábamos hablando del río, volvemos al río Paraná. ¿Qué tiene que suceder, Luis, para que el río Paraná vuelva a tener su cauce natural normal, o sea, de volumen, digamos, que es lo que bajó mucho? ¿Qué es lo que debe suceder? Porque puede llover mucho en esta zona de Corrientes de Argentina, pero si no llueve, tengo entendido, en las altas cuencas de donde nace, digamos, todo esto, o donde, no sé si nace, pero donde ya el caudal empieza a tener importancia, ¿qué es más importante? ¿Que llueva en la zona o que llueva en la zona de Brasil? Pero hacemos una pausa un ratito y después hacemos... No me lo contestes ahora. Dejamos la pregunta para que lo pienses y que ponga todas tus neuronas, y que se conecten todas tus neuronas. Claro, si no volvemos porque pasó algo. Claro. Bueno, continuamos con Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Y bueno, danzando. Danza Kuduro, no sé qué estábamos hablando. Quedó danzando la pregunta, Luis. ¿Cómo sería el tema del volver a ver el río con su caudal, digamos, en donde tenga el volumen que siempre tuvo? ¿O decir que ahora tiene 1000% menos del que tenía antes, o sea, 10 veces menos? Ese perdió de superficie de caudal de agua,
que incluso eso estoy hablando, que se había dado un resultado entre junio y julio. Hoy incluso debe estar mucho más bajo, perdiendo en superficie, pero con esta última pequeña lluvia que cayó ha hecho un pequeño repunte que será temporario, porque recordemos que en las zonas bajas está muy seco, entonces al pasar el escurrimiento del agua se va a ir todo, incluso decimos una semana, quizás puede ser mucho más antes que vuelva a descender el río Paraná. Necesitamos que llueva en las cuencas altas, que es en las zonas de las Amazonas, que eso, para explicar cómo es el circuito, lo que llueve por las Amazonas, pasa todo el caudal de agua por San Paulo, y luego eso viene a lo que es la conexión con el río Paraná y también con el río Paraguay, que es importante porque son confluencias muy importantes, y obviamente una ruta de navegación importante, exportación para la Argentina, y así obviamente para todos los que obviamente conformamos el río Paraná, es una ruta muy importante. Muy importante. Entonces necesitamos que vuelva a tomar su caudal, pero para eso necesitamos que haya gran abundancia de caudal de agua, y en ese sentido una precipitación favorable, que en estos momentos no estamos teniendo precipitaciones por zonas, pero que no son suficientes como para que el río Paraná tome su ritmo normal. Muchos científicos también ya lo han resaltado, que ni siquiera sabemos si el río Paraná va a retomar o va a ser como era antes. Eso también tenemos que ir pensando. Si ¿Cómo era antes? Con mucho caudal de agua, en gran abundancia. No teníamos, por decir, en estos más de 77 años que no ocurre esto. Imagínate que ha pasado esto nuevamente, pero es una película, es un tema cíclico, pero también tenemos que agregar todo lo que es la cuestión climática, pero también así la degradación y el mal uso de suelo que nosotros hacemos a través de la deforestación y las plantaciones, el riego de obviamente de los agrotóxicos en las tierras. Todo eso perjudica de manera directa a todos nuestros ecosistemas. Y hoy obviamente, y los dragados obviamente que suceden sobre el río Paraná, también eso genera un problema, y así también como los canales clandestinos que hay para obviamente las producciones de distintos alimentos, o así también para los campos privados también que hacen canales. Todo eso genera una repercusión, y también el principal afectado acá, a pesar del caudal que falta, a pesar de obviamente los problemas económicos y la ruta de navegación que es importante, el principal afectado acá es la fauna íctica, porque se está quedando sin espacio donde poder desplazarse, y que son especies de altísimo valor ecológico ambiental, como bien lo dije, pero son especies que si hoy no lo valoramos, si hoy no lo comenzamos a cuidar y a implementar una medida de conservación y uso sostenible de este recurso, estamos perdiendo especies principales reproductoras que están más de 10 años, y que incluso si hoy seguimos depredando, incluso están depredando especies que son chiquitos, que se pudieron apenas reproducir el año pasado, porque tuvimos una muy poca favorable reproducción, con muy poca población que ni siquiera alcanzó para generar gran reclutamiento. Entonces hoy también se están saqueando esas especies, y también se están viendo afectadas por la escasez de poder desplazarse y la falta de caudal de agua. Nos falta trabajar de manera unificada, y que es desde el año 2019 vengo pidiendo a los distintos organismos, tanto nacionales como provinciales, que trabajemos en una mesa unificada con distintas organizaciones, con distintos expertos en fauna íctica, con científicos del CONICET, que es importante escuchar los informes y los estudios que realizan los científicos del CONICET, así también como ha reflejado sus estudios en los últimos meses, que es sobre el tema de la contaminación de plástico en el río Paraná, que es algo que nosotros decimos, no, pero eso sucede en el océano, en el mar. Los microplásticos también en el río Paraná se ven afectados por los peces por los microplásticos, y que incluso si ya no es que estamos comiendo peces con pequeñas partículas de microplástico en nuestras mesas. Eso es algo también que tenemos que resaltar, que se ha visto en gran parte de las bogas que ha resaltado este estudio, que el 50% de las bogas extraídas del río Paraná contenían microplástico. Luis, y yendo a lo que es a nivel mundial, esto del deshielo, la deforestación, el tema de los incendios que hay últimamente, las inundaciones y todo eso, ¿cuánto tiempo más puede aguantar el planeta de esa manera? ¿O nuevamente tenemos que hacer este parate, así como fue con la pandemia, que las fábricas no abrían y todo lo demás, pero igual
cuando volvieron a retomar es como que volvieron al doble por la producción que tuvieron que volver a hacer hicieron ahora. mucho más grande de por la todo que... el tiempo que no estuvieron. Claro. Bueno, mira, si seguimos a este ritmo en el cual ya no, el planeta no da más porque estamos totalmente abusando de los recursos que tenemos, incluso vamos a tener fenómenos más agresivos, sequía más extensivas, inundaciones mucho más agresivas y más prolongadas, más extendidas también. Entonces, y así como también vamos a tener estos fenómenos, distintos fenómenos climáticos, todo también depende de las acciones o de nuestras conductas hacia el ambiente. Todo depende de cómo nosotros nos comportemos con el ambiente. Pero si seguimos en este mismo ritmo de abusar y hacer uso irracional de los recursos que tenemos, vamos a seguir teniendo estos distintos fenómenos climáticos y muchos peores, porque nuestro planeta ya no da más en la forma en la que estamos yendo y mucho menos en la forma de producir nuestros recursos o aquellos recursos que yo les digo, muchas veces los recursos son innecesarios, que por ahí se hacen producciones, pero no podemos llamar progreso a aquello que va en contra de la naturaleza o que es una amenaza para la naturaleza. Hoy tenemos que trabajar... Que en realidad es un progreso relativo, porque es un desprogreso, digamos, claro, porque en realidad claro. Si estamos destruyendo algo que después nos va a afectar, ya no es un progreso, me parece. Fíjate, hoy estamos en pleno siglo XXI y seguimos teniendo la misma metodología de enterrar los residuos cuando seguimos apuntando hacia esa misma alternativa, cuando tenemos en la mesa distintas opciones de separar. Impresionante la información que nos dijo este señor Alex Moliné con respecto al tema de los residuos y de algo que, entre comillas, ¿no es cierto? Sí. No es positivo, lo podemos hacer repositivo si sabemos reciclar, claro, sabemos separar los residuos, primero en los domicilios y después eso transportar a los lugares adecuados y ya seleccionados, o sea, lo que sirve para plantar, lo que sirve para volver a reciclar, o sea, derretir y hacerlo de nuevo. O sea, se puede hacer un montón de cosas que realmente... Una economía circular en con todo un enorme beneficio económico, digamos, y de capacidad laboral que se puede implementar. Es rentable. Totalmente, o sea, es increíble. Mientras otro ven basura... me sorprendió el programa anterior que hicimos con este señor, porque la verdad que me pareció algo tan... no sé, es como decir, ver la luz que se puede, digamos. Hoy, por ejemplo, así como tenemos estos bosques artificiales, que hoy en la ciudad también estamos padeciendo eso. Estamos teniendo una deforestación urbana dentro de la ciudad también, porque cada vez vamos viendo menos espacios verdes, cuando en realidad deberíamos estar fomentando más espacios verdes. Claro. Sí. Necesitamos Por ejemplo, antes la Plaza Cabral tenía muchos espacios verdes, digamos, que hoy tierra, es y le pusieron todo, porque sí. no quedó un huequito, todo es mosaico, digamos, todo está todo, o sea, fuiste ahí con el es una plancha esa plaza de cemento, cemento. Totalmente. Sí, porque le pusieron eso, esas baldosas, digamos. Los árboles que tienen, no sé, años, historia, siglos, creo que están ahí. Y lo sacaron. Que sí, fíjate vos cuando que... se reconstruyó la Plaza Cabral, ¿sí? Sí, se extrayeron. Igual que hoy, por el tema de la autovía, también se están extrayendo muchísimos árboles. Y aquí dentro de lo que es capital, así como en el interior, también las escuelas hoy representan los árboles nativos, o cualquier árbol que esté dentro de la institución, representa un peligro. Hoy hay distinta metodología de poder adaptar el árbol y que no represente un peligro. El único peligro que hoy puede representar un árbol es si está viejo, o obviamente si va a generar o si está a punto de caer, pero hay muchísima alternativa de seguir conservando los árboles. No es únicamente extraer, que es lo que hoy se está haciendo, extraer o talar, porque se ha visto en estos últimos días, se ha invadido las redes sociales con el tema de la extracción en todas las instituciones escolares, el tema de los árboles. O sea, y yo digo, ¿cómo yo pretendo enseñarle a los chicos que debemos conservar los árboles, nuestra biodiversidad, cuando el directivo viene y me tala el árbol enfrente de los chicos? O sea, ¿qué clase de educación ambiental voy a pretender transmitir cuando los chicos le estoy transmitiendo algo y están viendo otra cosa? Entonces, también es tan necesario, sobre todo en los colegios,
tener, digamos, un espacio así en donde puedan realmente distraerse, dejar salir toda su creatividad con respecto a, qué sé yo, al tipo de árbol, al tipo de planta, cuántas cosas se pueden hacer en un colegio. Y bueno, yo alguno que con los que tengo vínculo y muy especial, porque justamente estoy en ese tema de dar contenidos, digamos, con respecto a esto, a la conservación del planeta, con respecto al tema de la alimentación y los hábitos saludables, con todo esto. Y la verdad que he visto colegios que tienen unos parques muy lindos, en donde vos le dejás a los chicos y realmente pueden hacer un montón de algo saludable, que realmente dejen nacer su creatividad y puedan realmente expresarlo así. Eso está muy bueno. Y no, como decís vos, ir a talar un árbol. Claro. Es Y una barbaridad. plantarlo por florcitas ornamentales o incluso, como hoy se está viendo muchísimo, el tema de las palmeras, que no cumplen ningún rol más que ornamental. No es lo mismo que una especie silvestre, que un lapacho, un jacarandá, un palo borracho, que son especies nativas y que cumplen un rol fundamental dentro del ecosistema y que ayuda mucho más también a albergar a las especies nativas que tenemos. Muchas de las aves hoy tienen que migrar por la falta de especies de árboles nativos. Eso es algo que es lamentable, porque son especies que cumplen roles fundamentales, así como las aves, que permiten transmitir semillas a otros lugares y así se puede desplazar lo que son nuestra vegetación. Pero hoy lamentablemente no le estamos dando el valor y la conservación que se merecen. La verdad que gracias, Luis, por tus favor. aportes, lo de siempre. Y bueno, vamos a estar atentos y seguramente nos queda unos cuantos programas más de esto de Planeta Saludable, así que vamos. Willy, con respecto al tema, mi agradecimiento muy particular, Willy, por el tema de los programas que estuviste subiendo, y la verdad que son excelentes, en nuestro canal de YouTube, que sigan de alguna manera viendo estos programas que son nuevos y que la verdad que tienen muchas vistas. Excelente. Noé, estamos terminando. Sí, estamos terminando. Luis, muchísimas gracias, como siempre, un placer escucharte, saber más de esto. Que es importante que tomemos conciencia. Es momento de tomar conciencia nosotros, esta generación, que es consciente de todo lo que realmente está sucediendo en este momento. Y a futuro también, por supuesto, ¿no? Claro. Así que vamos a seguir hablando. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted por el espacio tan cálido que siempre transmite y alegre. Así que mejor no vamos a mejor no vamos a comentar lo que sucede en los cortes, pero bueno. No, muchísimas gracias. Noé, un placer. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado nuevamente aquí en Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel, por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.